Estamos en el mes del perdón. ¿Cuántos saben eso? Amén. Hace, todo el mes de octubre, Dios colocó en el corazón de los pastores que este iba a ser el mes del perdón. Ahora, yo no sé cómo viene tratando el Señor con vos este tema. Sí sé cómo lo viene tratando conmigo. Oramos para que Dios pueda traer libertad, para que usted como hijo de Dios pueda tener la capacidad de impartir perdón y también ser perdonado. Amén. Hoy me toca traer esta palabra. Vamos a hablar sobre el perdón. No vamos a hacer diferencia, vamos a hablar de lo que se viene hablando. Y me gustaría leer Salmos capítulo 32, versículo 1 y 2. Dichoso, en el nombre del Señor leemos, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no lo toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué les parece si juntos oramos por esta palabra? La volvemos a leer. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. ¿Cuántos quieren que nuestras transgresiones sean perdonadas? Dichoso aquel a quien se le borran sus pecados. ¿Cuántos quieren que sus pecados sean borrados? Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. Wow. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por esta oportunidad. Oramos, Señor, así como dice tu palabra, para que nuestras transgresiones sean perdonadas, para que borres nuestros pecados, Señor, y para que no sea tomada en cuenta nuestra maldad, Señor, que por naturaleza el hombre ya trae en sí mismo. Y oramos, Señor, para que en nuestro espíritu no haya engaño, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros oramos y establecemos tu palabra. Amén y amén. Bueno, dijimos que nos gustaría, nos encantaría que nuestras transgresiones sean perdonadas, que nuestros pecados sean borrados. Ahora, vamos a hablar, en la Biblia nos encontramos con varias historias sobre el perdón de Dios. Aquellos que vienen caminando hace años en el camino del Señor son conscientes de que en la Biblia hay muchas historias que hablan sobre el perdón de Dios. Hoy me gustaría destacar dos y a través de ellas vamos a decidir esto, ser más agradecido por el perdón recibido y más perdonador para la gloria de Dios. ¿Te animás a repetir esto conmigo? Hoy debo ser más agradecido por el perdón recibido y más perdonador para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante que nosotros, si no me equivoco fue el miércoles pasado, Jesse nos enseñó que el perdón es una decisión voluntaria. Es decir, nadie te va a decir a vos, che, Bea, mira, me tenés que perdonar. Sí, yo puedo ir y decirle, pero Bea va a tomar la decisión si me perdona o no me perdona. ¿Se entiende? Vos sos el responsable de decidir voluntariamente si querés o no querés perdonar. Ahora, también hemos aprendido lo que dice la Biblia en Mateo 6:12, si no me equivoco. Perdónanos, dice Mateo 6, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otra ocasión, si no me equivoco, fue la pastora quien compartió una palabra y daba el ejemplo de un deudor que se le fue perdonada la deuda y después había un tercero que le debía a quien se le fue perdonada la deuda y él había decidido, dice la Biblia, él decidió no perdonar. Más abajo decía, aquel que le perdona la deuda dijo, ¿cómo no le perdonaste así como yo te perdoné? Así tenías que hacerlo. Entonces, recuerdan que aprendimos, con la misma vara que medimos, somos medidos. Entonces,
Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro y dice, perdónanos así como nosotros perdonamos. Ahora, ¿ya paraste para pensar en esto? ¿Qué capacidad tengo para perdonar? Pará un toque la pelota y pensá. Decí, ¿soy pronto para el perdón? ¿O soy pronto para el perdón? ¿O soy rápido para la ira? Recuerden, como nosotros perdonamos, vamos a ser perdonados por el Señor. Es duro escucharlo, pero está escrito en la Biblia. No vamos a decirte una mentira y decir, che, mirá, perdoná conforme vos quieras, cuántas ganas tenga ese día, no importa. Perdoná, no sé, hoy me levanté re loco, no quiero perdonar a nadie. No. La Biblia dice, perdónanos, Señor, perdónanos, así como nosotros perdonamos. Hoy vamos a hablar de dos historias que están en la Biblia. Y el primer ejemplo del perdón, vamos a hablar de David. ¿Cuántos conocen a David? Si conoces a David, levanta tu mano. O sea, no la persona de David, sino la historia de David. Claro, ahí sí. Vamos a hablar de David y el poder de la humildad ante Dios. Para ponerlos en contexto un poco, David fue rey de Israel, hijo de Isaí. Antes de ser rey, en Israel estaba un rey llamado Saúl. Y antes de que él sea escogido como rey, él trabajó en el campo, cuidó ovejas, pastoreó ovejas, peleó con leones, con osos. Todo esto dice la Biblia en la historia de David. David era músico. David le gustaba tocar arpa. Él componía música para el Señor. Él adoraba a Dios. Me llama poderosamente la atención cómo David en aquellos tiempos construyó un sistema para que durante las 24 horas del día, todos los días de las semanas, haya adoración constantemente al Señor. Hoy acá en el mundo podemos ver algunas casas de oración que están 24/7 adorando al Señor. Y es el modelo que Dios le había entregado a David allá hace muchísimos años atrás. David escribió muchos salmos. Muchos de los salmos que están en la Biblia fueron escritos por David. Pero en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas encontramos muchos relatos de la Biblia de David. Uno de los más conocidos está en 1 Samuel 17 y cuenta la victoria sobre Goliat. Desde chiquititos aprendemos sobre David y Goliat, ¿es así o no? No sé, si no tuviste la oportunidad de crecer en la iglesia para aprender esta palabra, en Los Simpsons pasan la historia de David y Goliat y de alguna otra manera aprendimos la historia de David y Goliat. David era una persona chiquitita, no apta para la guerra, no calificaba para la guerra. Sin embargo, se paró un gigante, un incircunciso, y comenzó a insultar al pueblo de Israel. Y David se le enardeció el corazón por dentro y dijo, ¿quién es este? Incircunciso. Dios colocó en el corazón de David el deseo y el propósito de derribar a este gigante. Esta es una historia muy conocida que ya aprendimos sobre David. Ahí David mostró gran valentía y confianza en la protección de Dios. Su fama a partir de eso comenzó a crecer y esto alimentó la envidia en el corazón del rey Saúl. Comenzó a perseguir a David, por eso David tuvo que huir y pasó un tiempo en el exilio.
Tras la muerte de Saúl, David regresó y fue coronado rey de Judá y luego rey de Israel. Su fama y su osadía crecieron al paso del tiempo gracias a los triunfos sobre muchos ejércitos. Uno de sus logros más importantes fue devolver el arca de la alianza a Jerusalén. Como resultado, recibió grandes promesas de parte de Dios. Esto es lo que aprendimos hace muy poco, fue predicado, creo que Jonathan Almada la predicó. David, como decíamos hoy, construyó un sistema para que haya adoración 24 horas. Y en aquellos tiempos era algo loco, era algo que no había, por eso se entiende que Dios había colocado en el corazón de David este sentir. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Toda esta situación desagradó mucho. Me estaba olvidando un detalle. Hasta acá viene siendo todo genial de la parte de David, pero conocemos también una parte de la historia cuando él ya era consagrado rey. Él deseó la mujer de uno de sus guerreros. Y no solamente el otro día aprendimos, Bea dijo un detalle, dijo, no sé si se acuerdan, todos dicen que en el tiempo de la ley era más complicado vivir una vida cristiana que ahora en el tiempo de la gracia. Y en teoría tiene razón, era más fácil en el tiempo de la ley, porque vos ya sabías lo que no tenías que hacer. Pero dijo, el tema es que cuando vino Jesús, vivir en la gracia queda mucho más difícil. Porque en los tiempos de la ley era, no tendrás, es fornicación estar con una mujer que no sea la tuya. Ahora, en el tiempo de la gracia, Jesús dijo, con solo mirar, con solo desearla, ya estás en pecado. Entonces ahí, y yo dije, wow, es verdad. Antes tenías que llegar al cometido, tenías que llegar al hecho para tener una condena. Ahora, en el tiempo de Jesús, ya con solo pensarlo, con solo desearlo, ya estamos en el horno. Entonces, David no solo había deseado la mujer de uno de sus guerreros, sino que mandó a matar al marido de esta esposa, a uno de sus guerreros, para que él pueda quedarse con ella. Este fue una de las grandes caídas que David tuvo. Y nosotros vamos, y vos podés pensar hasta ahora, ¿qué tiene que ver esto con el perdón? ¿Qué tiene que ver esto con la humildad? Como dijimos al principio, el poder de la humildad de David ante Dios. Me gustaría leer con vos Salmos 51, del 2 al 4. Esta situación desagradó mucho a Dios y parece que el arrepentimiento de David llegó cuando el profeta Natán fue a hablar con él. David reflexionó y se dio cuenta de su pecado, que él había fallado a Dios. Me gustaría leer Salmos capítulo 51, versículo 2, y mire lo que dice. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones, mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Cuando leo este Salmos, es el Salmos que David escribe en arrepentimiento por el hecho que él había cometido. Ahora, es más fácil obtener el perdón del Señor cuando nosotros nos humillamos y reconocemos nuestro error, a que cuando vivimos una vida de orgullo y de decir, no, yo no tengo la culpa. Yo no tengo por qué ir a pedirle perdón. O sabiendo que nos equivocamos, yo creo que acá no pasa. Pero bueno, me toca decirlo. Sabiendo que nos equivocamos, tratamos de dibujarla para encontrar a alguien, un culpable.
¿No les pasó a ustedes? Yo creo que no. Capaz que yo solo. De haberme mandado una macana y dibujarla de tal manera para que haya otro que tenga la culpa y no yo. Ahora, cuando tenemos la capacidad de equivocarnos, de errar, de meter la pata hasta el cuello, pero también tenemos la capacidad de reconocer, Señor, reconozco mi transgresión. Reconozco que contra vos, solamente contra vos pequé, Señor. Reconozco que quizás con mi actitud lastimé a otro. Señor, perdóname. Es muy diferente cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer que estamos equivocados y que necesitamos obtener el perdón de parte de Dios. ¿Cómo estamos con esa capacidad? ¿Cómo estamos con la capacidad de reconocer delante de Dios que necesitamos obtener su perdón? David reconoció que sus malas acciones afectaban su relación con los demás y con Dios. David necesitaba la restauración que viene con el perdón de Dios y sabemos que la recibió. David recibió. Dios nunca rechaza el corazón que se humilla. ¿Cuántos saben esto? Desde chiquititos conocemos un versículo que dice: el corazón contrito y humillado no lo menospreciará jamás. Dios no rechaza a un corazón que se humilla y reconoce sus errores. Mirá lo que dice el versículo 7 del 51. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. El Señor no menosprecia cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer que necesitamos ser limpios, que necesitamos lavarnos de tal manera que quedemos blancos como la nieve. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 22. Los pongo un poco en contexto. Acá estaba Pablo hablando con los jefes de la sinagoga de Siria y mencionó a David diciendo esto. Mirá lo que dice. Tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. Es clave que en nosotros tengamos un corazón conforme al corazón del Señor. David se mandó muchas macanas, pero el Salmo 51, él reconoce su pecado, él pide ser lavado, él pide ser perdonado. Y en Hechos capítulo 13, versículo 22, encontramos la respuesta a ese pedido de perdón. Vemos que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, no por haber deseado la mujer de otro, sino por haber tenido la capacidad de pedir perdón en el momento correcto. Ahora, es mi deseo que el Señor en este momento nos mire como lo vio a David. Esta iglesia va a hacer todo lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Es mi deseo y mi oración que Dios te mire de esta manera. Dios te mira de esta manera. Vos vas a hacer todo lo que Dios quiera. ¿Por qué? Porque tenés un corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, esto es lo que logra el perdón de Dios. Esto es lo que tenés que ser, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando vos tenés un corazón conforme al corazón de Dios, lográs obtener el perdón de Dios. Lográs que Dios te perdone. No sé cuál es la macana que te mandaste. David la sabemos, él la escribió en la Biblia. No sé cuál es la tuya, yo sé cuál es la mía.
Ahora te estoy dando una llave, te estoy dando un secreto, te estoy dando una revelación para que vos en tu intimidad puedas obtener el perdón de Dios directo, sin terceros, sin terceros. Vos en tu intimidad podés obtener el perdón de Dios. ¿Cómo obtenemos el perdón de Dios? Teniendo un corazón conforme al corazón de Él. De esta manera nosotros obtenemos el perdón de parte de Dios. Tener un corazón conforme al corazón de Dios nos acerca más a Él y nos impulsa a ser transformados para llegar a ser transformados y hacer todo lo que Él quiere que hagamos. De esta manera nosotros obtenemos el perdón de Dios y obteniendo el perdón de Dios nosotros cumplimos el propósito que Él quiere, cumplimos y hacemos todo lo que Él quiere que hagamos acá en la tierra. Amén. ¿Cómo obtenemos el perdón de Dios? Teniendo un corazón conforme al de Él. La segunda historia que me gustaría traer, basando esta palabra del perdón, es la historia de Pablo. ¿Cuántos conocen la historia de Pablo? Te voy a hacer un resumen así muy por arriba para aquellos que no la conocen. Pablo, antes de ser llamado Pablo, antes de conocer a Dios, se llamaba Saulo. Y era un perseguidor de los cristianos. Era alguien que tenía mucha autoridad en el lugar donde él vivía y donde trabajaba y se movía. De tal manera de que si él te veía rindiendo culto al Señor, o si él te veía, vamos a poner un ejemplo, si él te veía arrodillado orando, Pablo tenía la autoridad, Saulo en ese momento, de agarrarte de los pelos, azotarte, castigarte, llevarte preso y hacer lo que él quiera con vos. Mirá la autoridad que tenía Saulo en ese momento. Llega un momento en donde Dios dice, este tiene un corazón conforme al mío. No por lo que él estaba haciendo, sino por lo que él podía hacer en las manos de Dios. Llega un momento, dice que Saulo iba andando en su caballo, ¡pum!, se encuentra con un esplendor, cae de su caballo y ahí se encuentra con el Señor, se encuentra con Dios. En la misma situación, pero en otro lado, había alguien que estaba orando y Dios coloca en el corazón de esa persona y le dice, hey, anda a Damasco y orá por Saulo, que yo lo voy a bendecir, es un instrumento útil en mis manos. Y esta persona dijo, pero Señor, Él tiene la autoridad de matar a los cristianos, Él puede llevarme preso, ¿cómo voy a orar por Él? Dios le dijo, anda, porque tiene un corazón conforme al mío. No por lo que hoy está haciendo, sino por lo que va a hacer de acá a poco. Ahora, Saulo estuvo persiguiendo a los cristianos hasta que se encontró con el Señor. Saulo me hace acordar a lo que expresó mi mamá, si no me equivoco fue la reunión pasada, o no me acuerdo en dónde. Pero dijo, cuando ella oraba por mí, cuando yo estaba perdido en el mundo, ella decía, diablo, todo lo que vos le estás enseñando, él te lo va a usar en tu contra. Fue todo lo que pasó con Saulo. Todo lo que él hacía cuando era Saulo, cuando se encuentra con el Señor le cambia la identidad, deja de llamarse Saulo, pasa a llamarse Pablo. Y hay más de 13 cartas escritas en la Biblia por Pablo. Pablo, una de las expresiones que más me gusta, dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Me encanta esa expresión porque durante muchos años aprendí dentro de la iglesia que dentro de la iglesia se hacía lo que yo decía y no lo que yo hago. Sin embargo, la Biblia, Pablo nos enseña, hey, sean cristianos como yo soy cristiano, porque yo imito a Jesús, porque yo amo a Jesús. Pablo tenía un montón de títulos, era formado, él tenía, como les dije al principio, en la ciudad donde él vivía, él era reconocido, él tenía autoridad.
Y él dijo, todo esto, todos estos renombres, todos estos títulos, toda esta autoridad, todo esto que yo puedo hacer y deshacer conforme yo quiera, todo esto lo tomo por pérdida, dijo Pablo, solo para ganar a Cristo. Ahora, Saulo, antes de llegar a ser Pablo, tuvo que recibir un perdón. Saulo tuvo que recibir un perdón. Mirá lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa y arrestaba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Cristo. Al oír a Felipe y ver las señales que realizaba, mucha gente se reunían y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando gritos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Acá podemos ver cómo lo que describíamos recién, Saulo entraba casa por casa y llevaba preso, azotaba, hacía lo que él quería. A pesar de todo esto, Dios tenía sus ojos puestos sobre Saulo. Él veía un gran potencial en él y decidió revelarse a Saulo. Donde otros veían un corazón duro y lleno de odio y deseoso de acabar con los cristianos, Dios veía un corazón sediento de él y de propósito y una oportunidad para transformar una vida dándole un nuevo sentido. Lo que recién hablábamos. Cuando Dios se te aparece a tu vida, Él no está mirando tu condición, sino Él está viendo qué es lo que puede hacer con vos más adelante. Aunque hoy no sé cómo te sentirás, si te sentirás calificado para cumplir el propósito de Dios en esta tierra, déjame decirte que Dios no ve un corazón duro. Dios no ve un corazón frío, duro, de piedra, no. Dios ve un corazón contrito y humillado. Dios ve un corazón dispuesto a cumplir el propósito que Él quiera acá en la tierra que vos hagas. Ahora, cuando Dios se le presenta a Saulo, dice, él cayó en el suelo, Hechos capítulo 9, versículo 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Inconscientemente él ya sabía quién era. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate, entra a la ciudad, que allí te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Acá encontramos en la historia de Pablo la vida, la oportunidad en donde él se encuentra con el Señor. Él no sabía quién estaba hablando, pero inconscientemente él reconoció la voz del Señor. Esto me lleva a pensar en lo que aprendimos en el discipulado. Aquellos que nos vinieron, les comento, hace poco aprendimos el significado de gracia y de misericordia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Fue para mí algo
algo impresionante, algo que sacó velos de mis ojos. Y hoy me gustaría que vos puedas aprenderlo también. Si bien sabemos el significado de misericordia, sabemos que es básicamente tener piedad del otro, no ser una persona de buen corazón y perdonar. Misericordia significa no recibir el castigo que merecíamos. Decime si Saulo, cuando se encuentra con Dios, no merecía un castigo. Por todas las personas cristianas que él había llevado presa, por todas las personas que él había perseguido, que él había azotado. Decime si Saulo no merecía un castigo, una condena, si él no merecía ser condenado. Ahora, dejemos de mirar a Saulo y comenzá a mirar para vos mismo, dentro tuyo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu integridad? O sea, delante de las personas podemos aparentar un montón de cosas, pero la integridad significa ser íntegro aún cuando nadie te ve. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿cómo estás? ¿Será que nosotros, en nuestra integridad, cuando nadie nos ve, será que hacemos cosas que merecen un castigo? No lo mires en tu intimidad, míralo en el día a día. Míralo en tu trabajo, míralo en tu familia, míralo en la iglesia, míralo en la sociedad. Tenemos actitudes que a veces merecemos ser castigados. Sin embargo, así como Saulo se encuentra con un resplandor, él se encuentra con el Señor. Y el Señor no le ofrece una condena, no le ofrece un castigo, sino que Él le ofrece misericordia. Él le dice, hey Saulo, ya no vas a hacer más esto. Ahora vas a hacer esto. A David, ya no vas a hacer más esto. Ahora vas a tener un corazón conforme al mío. Misericordia significa no recibir el castigo que merecíamos. Hasta conocer al Señor, merecíamos cierto castigo. Pero una vez que Él se reveló a nosotros, Él se aparece en sus manos con misericordia. Nosotros hoy día estamos disfrutando de la gracia. ¿Sabes qué es lo que significa gracia? Gracia significa recibir la salvación que no merecíamos. Recibir la salvación que no merecíamos. Si somos claros, sinceros, hablando, por naturaleza humana, después de Adán, nosotros ya cargamos pecado. Es naturaleza humana. Consciente o inconscientemente estamos pecando. Entonces, simplemente por ser humanos y pecadores, ya no merecíamos ser salvos. Sin embargo, apareció Jesús y dijo, hey, no traigo una condenación, no traigo un castigo, al contrario, traigo misericordia para que no recibas el castigo que mereces y traigo gracia para que recibas la salvación que no merecías. Decime si no es digno de recibir un aplauso el Señor de señores, que nos amó de tal manera que nos bendijo con su misericordia y con su gracia. Es tan bueno el Señor, es tan bueno con nosotros, que aún no siendo nosotros merecedores, Él nos bendijo con su gracia, recibir la salvación que no merecíamos. Cuando hablamos del perdón, hablamos que el perdón rompe el velo. Me gustaría leerte Mateo capítulo 27, del 50 al 52. Dice así, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Este acto de humildad de la muerte de Jesús nos hizo libres. Él cargó toda maldición sobre sí mismo y murió en nuestro lugar. Me gustaría contarte algunas maldiciones que sufrimos cuando no tenemos la capacidad de perdonar. La primera es, sin perdón, la vida es más oscura. Sin perdón, estás atado al dolor. Cuando nosotros decidimos no perdonar alguna situación, alguna circunstancia, a alguna persona, nosotros vivimos una vida oscura. Cuando nosotros decidimos no perdonar, estamos atados al dolor. Estamos atados al dolor. Cuando nosotros no perdonamos, no es fácil avanzar. Cuando nosotros no perdonamos, no hay ganancia. Sin perdón, hay mochilas a cuesta. En esta parte había pensado en hacer dos cosas. Una, traer una sábana que ya no sirviera, pero las sábanas siempre sirven. Si no es para sábana, es para trapo de piso. Había pensado en traer una sábana, y otra cosa que había pensado en hacer es algo que me hicieron a mí. Un amigo se me presentó, yo tenía los ojos vendados, creo que ya lo conté. Se me presentó y me dijo, hey amigo, ¿todo bien? Sí, todo bien, brother, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Me tenés esto? Y me dio, yo tenía los ojos vendados, y me dio un pedazo de tronco así, y así gigante, para que lo sostenga. Me lo dio y se fue. Y ahí quedé yo, con los ojos vendados, parado en el medio del rayo del sol, con el pedazo de tronco ahí. Creo que ya lo conté esto acá. De repente vino una persona que representaba la voz de Jesús y me dijo, hey Gastón, ¿qué es esto que tenés en la mano? No, me lo dio un amigo, no me interesa quién te lo dio. Hay pesos en tu vida que no son necesarios que vos lleves. Cuando yo leía esto, dije, hay pesos en nuestra vida que no son necesarios que nosotros los portemos, pero sí son la causa de no haber perdonado o pedido el perdón a la persona correcta. Sin perdón hay mochilas a cuesta. Ahora, cerrá tus ojos ahí donde estás, cerrá tus ojos. No levantes la mano, no digas yo, no digas nada, no tengas expresión en este momento. Después cuando adoremos sí, pero ahora no. Y pensá lo siguiente. ¿Cómo está siendo tu vida? ¿Oscura? ¿O estás transportando y llevando la luz de Cristo a donde te mueves? ¿Cómo están siendo tus días? ¿Son días de dolor o son días de alegría? ¿Cómo viene siendo tu avance? ¿Para vos es fácil avanzar? ¿Avanzás con todo? ¿O hace determinado tiempo, hace determinada temporada que en todo lo que te propones te cuesta avanzar? ¿Cómo están siendo tus resultados en todo lo que te estás proponiendo? ¿Son resultados buenos? ¿Son resultados de ganancia? ¿O son resultados de pérdida? Señor, oramos. Oro, Señor, conforme tu palabra. Presta atención al clamor de tus hijos, Señor. Que tus ojos estén abiertos de día y de noche y que tus oídos estén atentos al clamor de su corazón. Papá, oramos para que lo que venía siendo oscuro
pueda obtener la luz de Cristo, lo que venía atado al dolor pueda ser libertado, pueda ser sanado, pueda ser ese dolor quitado de nuestra vida. Oramos, Señor, para que podamos avanzar con total libertad, porque con nosotros está Jehová de los ejércitos. Oramos, Señor, para que nuestros resultados personales y como iglesia sean de ganancia y no de pérdida. Y si hasta hoy veníamos teniendo resultados de pérdida, oramos para tomar lo bueno, desechar lo malo y aprender lo que sea necesario aprender para comenzar a dar resultados de ganancia. Amén. Ahora, por último, me gustaría invitarte a que te pongas de pie. Si bien leímos algunas maldiciones que hay al no perdonar, ahora me gustaría que juntos veamos las bendiciones al perdonar. Las bendiciones que nosotros recibimos cuando perdonamos y cuando estamos dispuestos a ser perdonados. Mirá lo que dice. Perdonar cancela pensamientos irreales. ¿Coincidís conmigo o no coincidís conmigo que cuando no perdonamos, todo el tiempo estamos maquinando o todo el tiempo estamos especulando con las demás personas? Quizás no con todos, pero sí con aquellos o que vos lastimaste o aquellos que te lastimaron. Cuando nosotros conseguimos perdonar, liberar perdón de adentro, de nuestro corazón hacia afuera por nuestra boca, nosotros cancelamos pensamientos irreales. Decí conmigo, cuando perdono, cancelo pensamientos irreales. Yo no creo que acá pase, pero ya me ha pasado de haber sido lastimado y todo el tiempo estar especulando cosas, y después cuando el Señor me dijo: hey, basta, Gastón, la Biblia dice, si tenés algún problemita con el hermano, llámalo, si no te quiere perdonar, llama a un tercero, a un testigo, y así se arreglan las cosas. Cuando yo me sentía y tenía estos pensamientos irreales y especulaba, cuando me acercaba a pedirle perdón a mi hermano, no era nada que ver lo que yo pensaba a lo que estaba pasando. Entonces, cuando nosotros conseguimos perdonar, nosotros cancelamos especulaciones, pensamientos irreales. Ahora, si estás teniendo especulaciones o pensamientos irreales, tenemos que ser una comunidad saludable. En una comunidad saludable no hay especulaciones. Entonces, decir al que está al lado tuyo, si hay especulación, convertite al Señor. Mirá lo que dice el segundo. Perdonar hace tu día más bello. Cuando perdonamos, nuestros días son más lindos. Cuando perdonamos, nosotros nos despertamos con nuestra hermosa reina al costado, con toda la cara hinchada, los ojos llenos de lagaña, pero nuestros días son más lindos. Nos despertamos con la bendición ahí llorando, desgargantándose, pero como nosotros tenemos la paz y la tranquilidad de que perdonamos, nuestro día es más lindo. Me levanto contento en vez de renegando a ir y hacerle la mamadera a la bendición. Mis días son más lindos cuando yo tengo la capacidad de perdonar. Vuelvo a preguntarte, ¿cómo vienen siendo tus días? ¿Vienen siendo días buenos, lindos, o vienen siendo días oscuros? Perdonar desata tus cuerdas. Perdonar desata tus cuerdas. Hay veces que nos encontramos atados en alguna u otra circunstancia o área,
Pero cuando nosotros tenemos la capacidad de perdonar, desatamos nuestras cuerdas. Y eso quiere decir que somos libres. ¿Se entiende? Cuando nosotros perdonamos, que somos libres. Perdonar no es por alguien, es por mí. Repetí esto. Cuando yo perdono, no es por alguien, es por mí. Es por mí. Es por vos. Perdonar trae paz a tu corazón. Perdonar lo merezco yo. ¿Vos creés que mereces perdonar? ¿Vos creés que mereces días lindos? ¿Vos creés que mereces ser libre? ¿Vos creés que mereces cancelar pensamientos irreales? Entonces merecemos perdonar. Vos merecés perdonar. Vos merecés ser libre. Porque alguien ya pagó el precio en la cruz del Calvario por amor. Entonces no te ates a una persona, no te ates a una situación, negándote a perdonarlo, negándote a pedirle perdón. Al contrario, cuando tenemos la capacidad de perdonar, nosotros nos liberamos. Nosotros conseguimos tener días más lindos. ¿Cómo nosotros obtenemos el perdón? Dijimos al principio, teniendo un corazón conforme al corazón de Dios. Me gustaría leer, último y me voy, dijo Mati, con esto cierro. Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías capítulo 43, versículo 25. Dice así, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No sé si tenés celu, si tenés papel y lapicera, poné este versículo como alarma, como recordatorio cada vez que vos sientas que, así como David metió la pata hasta el cuello, cada vez que vos sientas que tu integridad no está siendo la correcta, cada vez que vos sientas que no sos digno de recibir misericordia ni tampoco gracia, acordate de este versículo, anotátelo, Isaías 43, 25. Dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo, dice el Señor. Esta es una promesa y no me acordaré de tus pecados. Me gustaría invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, dice el Señor. Isaías 43, 25. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por no darme el castigo que yo merecía. Y gracias por tu gracia, Señor. Gracias por darme la salvación que yo no era digno de recibirla. Papá, gracias por todo lo que hiciste en cada persona aquí hoy. Gracias por lo que estás haciendo, pero por sobre todas las cosas, gracias por lo que harás de aquí en adelante, Señor. Nosotros oramos para que cada persona aquí hoy representada, Señor, cada persona que hoy llegó hasta este lugar, pueda entender que no importa la circunstancia, sino que importa tener un corazón conforme a tu corazón, Dios, y de esa manera obtener el perdón que necesitamos. Papá, oramos como iglesia de Cristo para que podamos entender y pueda ser revelado a nosotros, papá, que necesitamos, así como Saulo se encontró con un resplandor, con una voz, él se encontró con alguien que estaba dispuesto no a castigarlo, sino a darle un nuevo propósito. Él estaba dispuesto no a condenarlo, sino a cumplir una nueva vida en la vida de Pablo. Señor, oramos para que como iglesia podamos entender que no importa lo que hagamos hoy, no importa la situación o la circunstancia,
Lo que importa es tener un corazón conforme al tuyo y así poder encontrarnos con tu luz, poder encontrarnos con tu resplandor, poder encontrarnos con tu cruz, la cual nos recuerda que somos dignos de recibir misericordia y gracia. Papá, oramos como iglesia de Cristo para que vos te reveles a nosotros, Señor. Papá, oramos como iglesia de Cristo para que las escamas sean quitadas de nuestros ojos. Oramos, Señor, como iglesia de Cristo, papá, para que tu Espíritu Santo, al cual dejaste acá en la tierra como consolador de cada uno de nosotros, Señor, se revele en cada momento, aún cuando nadie nos ve, aún cuando estamos en la mayor soledad de nuestro día, aún en nuestra integridad. Oramos, Señor, para que tengamos un corazón conforme al tuyo y de esa manera obtener tu perdón, papá. En el nombre de Jesús, gracias te damos.